Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Tauro, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial y nuevo amor, ¿ok? Vamos a partir viendo que él se avecina a la vuelta de la esquina. Esto puede ser tu amor de interés. Y luego, si es que tienes una segunda persona o podemos estar hablando de un ex, vamos a hacer la lectura de tú y tu persona especial, ¿ok? También se puede tratar de la misma persona que estamos hablando acá originalmente en la tirada de Nuevo Amor. Bien, también durante el estreno de este video yo estoy en el chat en vivo contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Así que no se pierdan las actividades y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar, tienes que suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones del próximo estreno. Bien, vamos a iniciar con tu lectura. Vamos a ver qué pasa. Ok, primero, siento que esta persona no te ha demostrado mucho qué es lo que siente, ¿bien? Siento que es una persona que no nos damos cuenta que nosotros le gustamos, no nos hemos fijado. Hay ciertos impedimentos, quizás. Siento también que puede ser como como nuestro estereotipo de persona que generalmente nos gusta. Esta persona es muy diferente a eso. Bien, quizá todavía tiene miedo de que tú le vayas a interesar o no, pero te está espiando, te está mirando desde lejos. Quizás has sentido sus miradas, por ejemplo, o sientes que le pone me gusta a todas tus fotos, pero todavía no demuestra nada. Pero ¿qué es lo que quiere contigo? Quiere la unión con este 10 de pentáculos, solamente que no lo está demostrando. Me gustaría ver un par más de cartas. Bien, hay ciertos impedimentos, ciertos bloqueos. Me gustaría ver un poco más de qué se trata esta historia. ¿Ok? ¿Por qué no está haciendo esta oferta de pentáculo? No te está mirando. El paje de espadas es la carta del espía y es la que más nos está resaltando aquí en esta lectura. Siento que está tomando la decisión de si te habla o no. Bien. Cualquiera sea el impedimento que esté teniendo, siento que es mucha vergüenza. Puede ser que tu persona también sea bastante tímida. Está botando ciertos impedimentos, ciertos bloqueos, o lo que está haciendo es primero averiguar un poco más quién eres tú, cómo te sientes tú al respecto, para poder manifestar este 2 de copas, una carta más, la carta de la emperatriz, ¿no? Algo quiere manifestar, algo está gestando, algo quiere tener contigo y te siente como un divino femenino, te siente como una mujer u hombre, da lo mismo el género, muy poderosa, bien, muy atractiva también. Entonces de seguro le intimidas un poco con la forma maravillosa de ser. Pero aquí con la reina de pentáculos también tenemos, perdón, con la emperatriz tenemos también un rey de pentáculos. Esta persona te quiere ofrecer algo estable. Siento que también puede ser un signo de tierra o que lo hayas conocido o la hayas conocido en el trabajo. Vamos a mirar cuáles pueden ser los signos involucrados. Bien, puedes estar lidiando con un Virgo. Virgo nuevamente insisten, un Escorpio, un Piscis o un Aries Tauro. Está interesante. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver qué más nos pueden decir acerca de tú y tu persona especial. Y quizá, como les digo, pueden hablarnos de la misma persona que estamos hablando ahora. Así que mente y corazón abierto, tómalo siempre como resuena. Pero ahí la primera persona quiere algo interesante. Yo siento que lo que le pasa es la timidez. Dice, me gusta Tauro, pero soy un poco tímido, soy un poco tímida para decirle cómo me siento. ¿Bien? Eso es lo que quiere manifestar, son las intenciones. Siempre hay que ir viendo cómo va avanzando. Pero siento que tu persona va a observarte bastante, va a observar qué es lo que está pasando contigo, si es que por ahí le muestras alguna señal de interés, y de ahí siento que se va a mover hacia ti. Bien. Es una persona con la que puedes estar iniciando conversaciones recientemente. También. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando entre Tauro y su persona especial? Ok, vamos de a una, por favor, guías espirituales. Vamos de a una carta, por favor. Dos cartitas más. Muchas gracias, guías espirituales. Dos cartitas más. ¿Qué es lo que está pasando entre Tauro y su persona especial? Bien, esta lectura puede ser la continuación de la lectura anterior
O puede ser que estemos hablando de un ex o tu actual pareja u otra persona de interés. Está el mundo al reverso. Esto nos puede indicar cierta distancia entre ustedes. Siento que se ha producido algún quiebre porque aquí está este mismo 10 de pentáculos que vimos anteriormente al reverso. Bien. Uy, ok. Vamos a ver. El hombre colgado. Aquí ya hay energía estancada. Siento que tú quieres estar con esta persona. Siento también que ha habido un poco de dolor entre ustedes, ¿no? Han habido conflictos. El 10 de pentáculos al reverso generalmente nos está mostrando conflicto, por lo tanto se ha generado cierta distancia. Bien, qué interesante porque acá está el caballero de copas y este caballero de copas viene a ofrecer su copa de amor, ¿no? Pero luego nos muestran el 8 de copas, o sea, por alguna razón se está retirando de esta situación y está haciendo una búsqueda espiritual. También ahora nos aparece el rey de pentáculos. Y este rey de pentáculos, ya estando al reverso, nos está hablando de una persona o que tiene tendencias más bien egoístas, bien, o materialistas, o de una forma u otra está desinvirtiendo a pesar de que haya amor. Entonces vamos a explorar un poco más de qué se trata. Bien, con la carta de la justicia, aquí lo que se quiere es unión, ¿no? Tú quieres mantener esta persona contigo o atesorarla de una u otra forma. De seguro es una persona que no te gustaría perder. Sin embargo, siento que ambos se sienten de manos cruzadas por algún u otro motivo. Vamos a explorar un poco más, tenemos que adentrarnos a esta lectura. Vamos a sacar un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Me gustaría saber la naturaleza de esta conexión. Por favor, guías espirituales, ¿cuál es la naturaleza de esta conexión? Bien, la carta del matrimonio, la reconciliación, y nos dice, estás a salvo para amar. Bien, entonces mi pregunta es por qué esta persona se está retirando, si es que yo siento que a pesar de los conflictos y todo, aún así quieres mantener esto, como que también quieres mantener tu posición. Vamos a explorar un poco más, ¿no? Está la carta del matrimonio, esto puede ser tu esposo o tu esposa también, o alguien con que tengas una conexión más seria. Y aquí está la reconciliación y nos dice, estás salvo para amar. Abre tu corazón a recibir y dar la mayor energía de todo el bien. Ok. Ahí están las intenciones de reconciliación. Me gustaría ver un poco más qué siente esta persona por ti. Quédense hasta el final del video porque como siempre vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar, ¿no? Ahora ya vemos que la energía está un poco estancada. Porque siento que con la carta de la justicia también decisiones se tienen que tomar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Tauro por Tauro. Oh, ya nos están dando algunas cartas, ¿no? Bien, está el 9 de copas, que eres tu deseo, eres su deseo hecho realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, una más. Siento como cierto nivel de amargura por parte de tu persona especial. También siento que quizá no le puso mucho esfuerzo a la relación y tú de una forma u otra te has sentido traicionado o traicionada. Generalmente cuando tenemos el 5 de espadas nos están hablando de ciertos mecanismos de autosabotaje. Bien, y siento que los mecanismos de autosabotaje vienen principalmente de sus pensamientos. No puedo, no tengo otras cosas que hacer, no me tengo que enfocar en esto o en esto otro. Pero siento que ni siquiera tu persona tiene bien claro el propósito del por qué y el para qué está desinvirtiendo de aquí. Lo veo mucho pensando en ti. Me gustaría ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber quién más. ¿Por qué está tan bloqueada esta persona? ¿Por qué se está retirando? Uy, ay, ay, ven, acá ya nos muestran cierta tendencia a la reconciliación. Bien, quizá está pensando acerca de esta reconciliación. Ok, mire, lo que se quiere es unión y matrimonio, quizá por eso también, para los que no están casados o comprometidos con esta persona aún, eso es lo que se está estilando después de cierta reconciliación. Puede ser que ahora su conexión esté un poco en jaque, ¿no? Hay que ver qué pasa, qué estamos haciendo, ¿no? Pero tanto tú como tu persona quieren manifestar una relación positiva. Sin embargo, acá los impedimentos, ojo que ya nos aparecieron dos reyes, puede ser que tú estés lidiando con dos personas. Para algunos de ustedes va ese mensaje. Entonces quizá desde ahí es que tu persona tiene miedo también a acercarse,
Pero para ustedes está la reina de bastos y está el rey de bastos, una pareja poderosa, pero está al reverso. Esto significa que nos están mostrando todas las cualidades poderosas que pueden tener para ser pareja. Se están mirando, ¿no? Quizás no se están hablando, pero se están mirando, están pensando uno en el otro. Están pensando uno en el otro constantemente, así como que se sienten uno al otro. Bien, entonces, después de todo este show, ¿no? Que tu persona no me voy, no me interesa, por ejemplo, etcétera, lo que quiere aquí es la unión, ¿no? Tenemos el 2 de copas, el 10 de copas y el 4 de bastos, que no solamente es energía de llamas gemelas, sino que también es energía de matrimonio. Esta persona lo que está meditando, intentando tomar una decisión, tiene que ver con ir hacia ti y hacer lo correcto o lo que siente en el alma, que es estar contigo. Bien, vamos a explorar un poco más el mundo interior de esta persona. Me gustaría ver qué siente, qué es lo que está pasando con esta persona. Muchísimas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con la persona especial de Tauro. ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Tauro? Ok. Como les digo, siento que ha habido cierta separación entre ustedes, cierto quiebre, ¿no? Ciertas peleas, ciertas discusiones o malos entendidos, pero tu persona no ha dejado de quererte o de querer estar ahí, ¿bien? Cuando es una lectura de amor me gusta ver muchas copas. De hecho, tu persona tiene muchas copas. Eres tú que no tiene que tiene pocas copas o no tiene copas derechamente. ¿Por qué? Porque de seguro para algunos de ustedes ya se están replanteando si esto es lo que quiero para mí o no. Bien. Está la carta del rompimiento, está la carta del viajar, la carta del loco, la carta del entendimiento y la carta de la receptividad. A partir de cualquiera sea el proceso mental un poco ansioso que está viviendo tu persona ahora en separación, también el 4 de espadas es la carta de la tregua. No estamos hablando, estamos en silencio. Pero si está al reverso, nos está indicando que en este silencio tu persona está pensando muchísimas cosas. Bien, está pensando, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces como que siento que si se ha retirado con este 8 de copas es a pensar y a definir y a revisar qué es lo que siente. Bien, a partir de todo ese rompimiento, emprende este viaje, por así decirlo, espiritual, para evaluar si es que lo que quiere es un nuevo comienzo o no. Y a partir de esta separación, especialmente cuando estamos en energía de llamas gemelas, ocurre que nos juntamos, ¿no? Se juntan las llamas gemelas, hay una conexión muy magnética, muy fuerte, pero también muy kármica. Y como que las cosas a partir de ese karma como que explotan y hay separación. Bien, y cuando hay separación, se les da la oportunidad de trabajarse a sí mismos de forma individual, de forma separada y llegar a otras conclusiones y a otro tipo de sanación personal. Bien, este entendimiento que está ganando la persona a partir de la tregua le está ayudando a ser más receptivo a los mensajes del universo y a darse cuenta qué es lo que siente realmente para poder manifestar esta unión contigo. Bien, esas son sus intenciones. Una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que pienso, otra cosa son mis intenciones y otra cosa totalmente distinta es lo que hago. Por eso también nos aparece la carta de los mecanismos de autosabotaje. Bien, no estoy actuando en coherencia. Ahora, la energía del hombre colgado, cuando está al reverso, siempre es como energía estancada. Entonces siento que para llegar a esta conclusión, evidentemente tiene que haber un proceso, pero se ven las ganas y las intenciones de unión. Siento que pueden estar en una conexión de almas o llamas gemelas bastante poderosa con esta persona. Y es por eso que quizá te cuesta soltarla o no la quieres soltar a pesar de los conflictos. Porque también si es que lo hablan bien, pueden solucionarse. Ay, disculpen. Entonces, sí, nos faltan conversaciones acá. Yo te diría a nuestros queridos Tauros, vamos a mirar cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Cáncer, un Virgo, un Sagitario, Cáncer nuevamente, uno más, o un Leo. Recuerda que estos signos no son limitantes. Bien, vamos a observar un poco más. Me gustaría preguntar a los guías si es que esta conexión es conveniente para ti después de todo. Porque como siempre les digo, no necesariamente nos tenemos que quedar esperando a que esta persona se solucione, sino que, bueno, somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones acerca de nuestra vida, quién permitimos entrar, que no, dónde están nuestros límites, ¿bien? Ok, si es que tú crees, de aquí a un año, no se enojen conmigo por esa carta, de aquí a un año hay grandes y felices cambios. Quizá de aquí a un año lo que se está manifestando es esa propuesta de matrimonio. Bien, eso es lo que siento. Tranquilo, esta energía se va moviendo un poco más lento.
Bien. Especialmente porque aquí tuvimos este caballero de copas. La energía del caballero de copas se mueve un poquitito más lenta, ¿no? Tú te quieres quizá mover un poco más rápido, tienes el caballero de espadas. Hay acciones que quieren ser tomadas, ¿no? Pero con paciencia porque esta persona todavía está meditando qué es lo mejor para hacer. Y quizás es importante que esa energía se mantenga estancada por un rato. Bien, que no haya acción. ¿Por qué? Porque el hombre colgado nos permite visualizar las cosas desde otra forma, desde otra perspectiva y ganar cierta iluminación. Entonces vamos a querer detenernos un segundo a preguntarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente queremos, ¿no? Bien, observamos las cosas desde otra forma. Entonces nos dicen las cartas, si es que tú crees, esto se puede dar más concretamente de aquí a un año. Esto no significa que no vamos a hablar de aquí a un año con esta persona, no tiene que ver con eso, sino que de aquí a un año se está forjando la conexión o se está llevando a donde queremos estar, que es este 2 de copas, este 10 de copas y este 4 de pentáculos, ¿no? Esta energía mucho más positiva. De seguro hay muchas más conexiones, conversaciones que hay que tener entre medio y es como en el tiempo que se van forjando las cosas y de aquí a un año hay cambios grandes y felices. Lo que siento que lo que puede estar pasando es esa propuesta de matrimonio de aquí a un año y espero que eso te pueda servir, ¿no? Vamos a ver por último también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Recuerden que esta es una acción inmediata. Esta lectura la vimos un poco más a largo plazo, pero con la energía del hombre colgado está estancada. Y miren aquí, estamos abriendo el mazo y lo primero que nos aparece es un caballero de pentáculos. Hay ofertas de estabilidad que se quieren hacer. Y el 10 de copa de nuevo, quiere una vida familiar positiva contigo, emocionalmente satisfecha también. ¿Qué es lo que siento con toda esta carta? Que tu persona todavía tiene que develar ciertas cosas en su interior para poder conectarse con sus emociones. Bien, tiene que ganar cierto entendimiento y cierta claridad. Siento que tu persona también ahora, en este momento, está con mucho dolor. Está el 5 de pentáculos, que nos habla generalmente como de la herida del abandono. Miren. Qué linda lectura, Tauro. Esta persona se quiere casar contigo. Está haciendo la exploración espiritual para encontrar claridad en sí mismo. No están hablando mucho de eso. Todavía hay claridad que hay que ganar con respecto a sus propios sentimientos. Estamos haciendo una búsqueda espiritual. El ermitaño y el 8 de copas nos denotan una búsqueda espiritual importante. ¿Para qué? Para ganar claridad, para entender dónde está mi felicidad. Y la claridad que se está ganando es la carta del hierofante. Ahora, no nos están dando acción inmediata, todo lo contrario. Siento que estas cartas tienen que ver un poco más con el largo plazo. ¿Por qué? Porque todavía no están denotando intenciones y no acciones. También nos apareció por ahí entre medio el caballero de pentáculos, esta energía que se mueve un poco más lento. ¿Bien? Pero bueno, si es que tú ahí le querés tener paciencia, es cosa de cada uno. Bien, ya me estoy pasando 1 kilo del tiempo, así que vamos a estar terminando la lectura aquí. Pero lo que quiere tu persona es matrimonio y unión. Ahí está. Qué linda lectura, Tauro. Solamente tiempo para que tu persona pueda procesar la información. Bien, acá nos dicen las cartas, nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón y ya sabes lo que debes hacer. Esto significa, Tauro, tú tienes tu sistema de guía interna, que es tu intuición. Sigue tu intuición, te está diciendo algo. Bien, nos está diciendo algo con respecto a esta situación. Sigue tu intuición porque ya sabes lo que debes hacer. Sea que sea esperar o retirarte de esta situación. Quizá tú ya no quieres estar aquí y eso está bien. Maravilloso, honramos nuestra intuición. Muchas cartas de matrimonio en tu lectura, así que bendiciones, Tauro, si es que eso es lo que quieres para ti. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.